Hoy, en 678, repercusiones del anuncio del Plan Progresar. Este es un anuncio que para mí es tan importante como en su momento la asignación universal por hijo. Son cosas históricas. Argentina nunca, ni siquiera en la primera presidencia de Perón tuvo la cobertura social que tiene hoy. Esta señora ha perdido noción de la realidad del país donde vive. Tergiversa, manipula. Esto es regresar a lo peor de la Argentina. Esto es regresar a lo peor de la Argentina. Argentina nunca, ni siquiera en la primera presidencia de Perón tuvo la cobertura social que tiene hoy, ¿sí? Con 6,5 millones de jubilados. Digo, hay muchas, no sé, los muchachos de Malvinas, la asignación universal por hijo, ahora los estudiantes. Es una cobertura social enorme. Es el sector que está más abandonado y además es en un momento de la vida en que se toman decisiones importantes, en que la vida se tuerce o se endereza. La presidenta creo que en este sentido tuvo mucho cuidado en no introducirse demasiado en esta problemática, porque ella en un momento dijo, no vamos a estigmatizar a este sector de la sociedad. Marcelo, sí. ¿Cómo te va, amigo? ¿Tenés una moneda? ¿A dónde tengo que ir a buscar los 600 pesos, loco? Bueno, yo no tengo la instrumentación del plan acá. ¿Su nombre es? Jonathan, ok. Usted ni estudia ni trabaja. Ni. Ni estudio, ni trabajo, ni me interesa nada. Es un sector vulnerable, es un sector que está muy expuesto, diríamos casi tan expuesto como cuando se sacó la asignación universal por hijo. La economía doméstica y el tipo de cambio. El tipo de cambio en la República Argentina es, como ustedes saben, flotante bajo flotación administrada. Eso significa que el Banco Central de la República Argentina puede o no intervenir. No intervenir es un acto de administración. El Banco Central de la República Argentina ayer no compró ni vendió dólares, por lo tanto, lo que quiero transmitir es la posición respecto a la variación del tipo de cambio en la jornada de ayer. Ministro, buen día. Diego Colaberardino de Radio El Mundo. Le pregunto, que no haya intervenido ayer, si yo digo que hubo una devaluación del peso argentino ayer, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocado? Mire, la terminología precisa es la que esbocé en el primer párrafo de mi conferencia, porque en definitiva no ha sido una devaluación inducida por el Estado. En definitiva, para aquellos amantes del libre mercado, la oferta y demanda de divisas es la que se expresó ayer en el mercado de cambios. Repercusiones del fanatismo por los megamillonarios de Davos. En un lugar que se llama Davos, empieza la reunión de los 2.000 tipos más ricos del mundo, que se reúnen todos los años. Es un lugar donde vos te puedes cruzar con Bill Gates y es cruzar realmente, o sea, pasa por ahí caminando, hay otro hablando con tal otro, el otro con tal, con cual, presidentes que se cruzan de un lugar al otro, rosca infernal. Me impresionaba la manera en que la nata hablaba de los ricos, ¿no? Que si vas a Davos te los cruzás en persona. Pero de verdad, era como un niño de 6 años hablando de Superman, ¿viste? Un papelón para el Grammy. Tweets del cantante Manuel Orvillier. Me retuvieron el Grammy en la aduana. Déjense de joder. Se supone que tengo que pagar para que me lo entreguen. Más difícil que ganarlo. En la edición impresa del diario Clarín de hoy. Queja de Manuel Orvillier en Twitter. Está retenido en la aduana el premio Grammy de Ilia Kuriaki. Tapa de una publicación del grupo Clarín. Cepo artístico. Un premio retenido en la aduana. El Grammy de Orvillier no era un Grammy, ¿ok? Era un juguete que compró en el exterior y que tuvo que salir el jefe de gabinete a mostrar una foto del juguete que sacada en la aduana para mostrar que no era el Grammy. ¿Y entonces por qué él tuiteó Emanuel que me retuvieron el Grammy? Evidentemente fue una confusión. Le deben haber notificado que él tenía un paquete retenido. Supuso que era el Grammy y en realidad era el juguete que quizás lo había olvidado. Gracias a la gente de FedEx y aduana por aclarar la cuestión. Era un envío referido al Grammy, pero no la estatuilla en cuestión. Abrazos. Tema Grammy solucionado. Todo fue una gran confusión. El papelón de mi vida. Abrazos a todos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria
de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria. Otra jornada de noticias maravillosas. 1. La recuperación de Gioja. Hablamos de José Luis Gioja, el gobernador de la provincia de San Juan, que recordemos estuvo haciendo la recuperación varios meses en el hospital italiano de la ciudad de Buenos Aires y ayer recibió el alta. Esto es una imagen de ayer a la tarde cuando dejaba esta sede para trasladarse a su provincia. Por fin, Clarín aceptó que una vez le toca cumplir la ley. Y tal como lo estableció la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el grupo Cablevisión informó la nueva grilla de canales en su abono básico. Esto quiere decir que, por ejemplo, la televisión pública va a estar ocupando el canal número 11, Paca Paca el 21, el 34 para Inca TV y en el número 72 Telesur y también 360 TV, CN23 y Argentinísima Satelital a partir del 15 de febrero también en su abono básico. 3. Los fanas del Banco Mundial y Chile se olvidaron de esto. En el diario Tiempo Argentino de hoy, de acuerdo a un informe, da cobertura a más del 91% de los jubilados. Elogios del Banco Mundial a la política previsional de la Argentina. El trabajo destaca la incorporación de 2,7 millones de adultos mayores que no tenían ningún tipo de red económica ni social. El salario mínimo local arriba en la región. El salario mínimo de la Argentina es el de mayor poder adquisitivo en comparación con los saberes de ese tipo que se perciben en Brasil, Chile, Colombia y Perú, según un informe elaborado por una publicación chilena que comparó el costo de las canastas alimentarias y de productos de higiene de los 5 países. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Sale del barril 678. Un programa que creció sin querer queriendo. Bueno, si quieren lo echamos a la suerte. ¿Eso sí? A ver, digan un número. ¿Un número? 6, 7, 8. Gané, tú perdiste. Le había dicho 9. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe.
Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, hoy en el natalicio del pensador Antonio Gramsci y en otro cumpleaños del querido Flaco Spinetta. Buenas noches, compañeros. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero comentar aquí en la página de TN se explica, se aclara esta cosa diciendo que la TV pública va a estar en el lugar de TN y se informa que quizás en lugar de encontrarse con Morales Solá se encuentra con nosotros. 678 siempre estuvo en el mismo sitio. Clarín va a cumplir finalmente con la ley y eso es bueno. Ahora sí voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el heroico licenciado en Economía, Andrés Aciaín. Bienvenido, Andrés. Andrés Aciaín es director del CESO, lo cual, para que no se preste a malas interpretaciones, es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que se propone analizar la coyuntura social y económica desde un enfoque interdisciplinario para entender qué diablos pasa en las diferentes dimensiones de nuestras problemáticas varias. Es profesor de crecimiento económico en Ciencias Económicas en la UBA, investigador del Instituto de Estudios Históricos. Yo no sé este hombre con tan pocos años cómo ha hecho todas estas cosas, pero bueno, es becario doctorado del CONICET, ha publicado numerosos artículos de divulgación y también de los otros, de los que vamos a tratar de comentar hoy. Y es un colaborador frecuente en medios como el nuestro, cuando queremos entender qué cosa es lo que pasa. Y voy a abrir el programa antes de ir a los informes con una noticia que está fresquita todavía. Infonews titula: Suba del dólar, un empresario opositor al gobierno armó la fuerte escalada de hoy. Y la noticia se explica así. El presidente de la petrolera Shell, Juan José Aranguren, a través de los bancos internacionales Citi, francés y HSBC, compró $6 millones y elevó la cotización. El gobierno analiza dos operaciones. La maniobra fue impedida por la intervención del Banco Central de la República Argentina. Bien. Bueno, el asunto es saber por dónde empezamos para tratar de entender esto, ¿no? Yo le pediría a Andrés que me diga cuándo viste un dólar, qué sé yo, cómo viene esta operación, cómo se puede hacer para intentar este tipo de maniobra. La verdad que no, por la información que me diste, no te podría decir qué tipo de maniobra se trata. Lo que sí es que hubo un cambio en la política cambiaria del Banco Central en estos últimos 2 días, donde veníamos de una política de una devaluación, digamos, más acelerada que en los meses anteriores, pero gradual, a de repente no intervenir y dejar que suba el valor del tipo de cambio de acuerdo a las compras de los particulares. Es una decisión de política económica del Banco Central. Yo la verdad que no tengo información de los objetivos, ¿no? de esa política, en materia de también una problemática que por ahí sí se vincula a esto, de que sí me parece que lo que hay detrás de la pulseada del tipo de cambio hace ya tiempo es una especie de poder de veto de los sectores del poder económico a cierto proyecto de país o por lo menos a la distribución del ingreso. ¿No? Algo que ya empezó en el año 2007-2008, me acuerdo de la declaración de Paolo Roca, había sido en ese momento diciendo los salarios en Argentina ya en dólares son superiores a los de Brasil y México y los frecuentes reclamos de pérdida de competitividad. Básicamente lo que están diciendo es la distribución del ingreso como está no me gusta y la herramienta que tienen para imponer una distribución del ingreso es intentar forzar una devaluación. Ahora, la devaluación de estos 2 días no fue forzada porque el Banco Central tiene capacidad de intervenir. Entonces, es una decisión también no intervenir y permitir que suba el valor del dólar y no sé, la explicación la tendremos que escuchar del Banco Central. No, claro, lo que sí se detecta es que esta operación, esta compra de $6 millones por parte de un empresario de ese fuste, de alguien de una empresa como Shell, bueno, iba a incidir necesariamente en la cotización, ¿no? Pero son 6 millones contra casi 30.000 millones que tiene el Banco Central. Sí, o sea, claro. digo, la decisión de no ceder en reservas y permitir que aumente es una decisión de política económica. Digamos, eso es así. Obviamente hay una pulseada en torno al dólar, digamos, la situación siempre tiene su complicación porque también la devaluación gradual lo que hacía era que, bueno, por ejemplo, los que retenían el stock de cosecha, ¿no? Me siento sobre la cosecha que se valoriza al ritmo del dólar y como es la devaluación que ya se sabe que iba a venir era mayor que lo que paga ponerle un plazo fijo o alguna acción, entonces dice, me conviene más meterme, subirme a eso y no liquido los dólares. Lo mismo los que adelantaban importaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de operatoria es los contras de una devaluación gradual. ¿Qué tiene una devaluación más repentina? Vos decís, bueno, evitás ese tipo de especulaciones.
la evitás si devaluás y después lo lográs estabilizar. Estabilizar, claro. Y cortás ese tipo de especulaciones. Pero ¿cuál es el contra? Es que vos, digamos, le generás un golpe en un muy corto periodo de tiempo a todos los costos de los insumos importados de las empresas, a todo lo que es el precio de los productos de exportación. Eso obviamente va a tener repercusión en materia de precio y en un contexto previo a la paritaria, ¿no? Entonces, uno el temor que tiene de una devaluación acelerada es que a la vuelta de la esquina se traduzca en remarcaciones de precio, aumento de salario, inflación, y en vez de lograr estabilizar el tipo de cambio, lo que generás es estar igual que estabas antes, pero con un clima de mayor inflación. La especulación de esos 6 millones o de cualquiera, porque hay una cifra que el otro día le preguntábamos a Roberto Navarro, de con cuánto vos podés hacer un desastre en el sistema financiero con el tema del dólar sin que el Banco Central intervenga, ¿no? Como decías vos. Esta cosa de ir con estos 6 millones, ¿puede tener alguna relación con lo que especulan puede pasar con el Club de París o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No sé, no encontraría, digamos, una directa. Igualmente, el descalabro con 6 millones de dólares lo podés hacer en el mercado paralelo. O sea, el dólar oficial lo maneja el gobierno. Incluso cuando decide no intervenir. Digo, tenemos un nivel de reserva que por más que venía declinando es elevado. O sea, es una decisión de política económica. Eso, el dólar oficial está bajo control del gobierno. No es que hay una corrida que el gobierno no sabe qué hacer y le torcieron el brazo. No. Hubo una intervención del Banco Central, digamos, ¿no? Hubo una decisión de no intervenir y dejarlo que suba. Es una decisión de política económica. Yo la verdad que no sé la estrategia digamos, que hay detrás de esa política. Pero, digamos, no es el descalabro que podés hacer en el mercado paralelo, donde sí da lugar, al ser un mercado libre, a todo tipo de maniobra especulativa, porque vos en el mercado paralelo enchufás unos pocos dólares, después salís por la tele, digamos, y en los medios lo pones en la tapa, salen todo lo demás a comprar, te hiciste una diferencia, pasó el verano y vendés, digamos, te pagás las vacaciones, digamos. Así hacen algunos para hacer la diferencia en el veranito, sabiendo que viene la demanda del turismo. Por eso yo soy de la idea de que el mercado, incluso el paralelo, el marginal, en verdad habría que tratar de generar mecanismos de intervención, ¿no? Por ejemplo, en los últimos meses hubo intentos del gobierno de bajar el dólar mayorista en el mercado paralelo, digamos, a través de venta de bonos, a través de dólar acción, y no se logró, porque el mercado paralelo lo manejan 5 tipos con un par de financieras. Entonces lo que dijeron gracias, me agarraron los dólares más baratos en el mercado de acción y los seguían vendiendo con sobreprecio cada vez mayor al minorista. Entonces, el dejar un mercado ilegal donde cae el minorista, digamos, y que da lugar a esta maniobra de especulación, es peligroso porque con muy poca plata te pueden armar un clima de incertidumbre y generar malestar. Yo soy partidario, una idea más, en todo caso, de generar mecanismos, como hay contado con liquidación, dólar bolsa, también para que acceda al minorista, digamos, a un dólar donde el gobierno pueda estabilizar ese dólar paralelo. Pero eso es en el mercado paralelo. En el mercado oficial el que manda es el Banco Central. Ahora, Andrés, me parece interesante recordar que hace muy poco el jefe de gabinete, interrogado respecto de cómo iba a actuar el gobierno frente a maniobras especulativas o frente a cierto tipo de estrategias, dijo que se iban a tomar medidas que no anunciaba simplemente para no prevenir. Pienso en esto en función también de la noticia que hubo respecto de unos 29 allanamientos, creo, en la City porteña. Digo, medidas en donde en todo caso se ve que la ilegalidad de un dólar que campea por allí y en muchos medios, bueno, tiene una reacción de la ley, ¿no? No sé tú, Edgardo Moca. Sí, no, a mí habría que juntar toda la información y ver, como decía Andrés, el tipo de fundamento que se da. Yo tengo entendido que hubo una intervención del Banco Central a último momento. Sí, eso es lo que estaba comentándole yo, Andrés, recién hubo una intervención. Dice el cable finalmente el Banco Central de la República Argentina intervino en el mercado e hizo retroceder las cotizaciones. Sí, yo creo 30 a 8, digamos. ¿Cómo? Había alcanzado 8,30 y lo bajó a 8. 7,50. Acá la cifra que tengo yo es que terminó en 7,75. Bueno, en el medio, estamos hablando, en promedio. No, pero tengo para ofrecerte. Lo que parece claro es que, a diferencia de otras circunstancias en las que estas carreras especulativas contra la moneda producían su objetivo, es decir, descalabraban la economía y rompían el orden, da la impresión de que la novedad política, que es un gobierno que maneja las herramientas que tiene para poner eso bajo control, por un lado, desde el punto de vista económico, poniendo y sacando, digamos, pero además tomando medidas contra lo que ya a esta altura es un abuso y un desafío poderoso al poder democrático, es decir, este funcionamiento paralelo y por lo que se ve
por lo que se ve, no, por lo que se sabe, absolutamente falto de transparencia y que el único fundamento que tiene, o los dos fundamentos que tiene es apropiarse una parte de la renta por un lado y sobre todo, me parece a mí, generar un clima de desestabilización política, sí, que es lo que está... incertidumbre. Voy a escuchar a Sandra Russo antes de ir al primer informe. No, bueno, yo estoy muy pensado. ansiosa por leer el resultado de esos operativos, se transcurrieron esta tarde y además lo que acabas de leer, ¿no? Porque es una suma importantísima y porque además me parece que encastra con algo que comentábamos ayer, que digamos hay como un relato mediático sobre el dólar negro que tiende a hacer creer que son los turistas que quieren salir del país o los que no pueden hacer compras online. Evidentemente hay varios truhanes metidos ahí adentro en ese tipo de operatoria y bueno, es hora, sí, claro, de que les caiga todo el peso de la ley y de que sepamos además quiénes son y cómo operan y para qué. Estos especuladores, digo, están en el núcleo del capitalismo, hasta en los Estados Unidos han sido perseguidos siempre este tipo de maniobras. No voy a hablar más de los intocables, pero sí voy a ir a las repercusiones del discurso de ayer de la presidenta y la puesta en marcha del plan Progresar. Hubo reacciones a favor, hubo reacciones en contra y hubo miserables payasadas también. Vamos al primer informe, 678. El plan Progresar y las repercusiones del discurso de Cristina. El importantísimo anuncio educativo y social tuvo diversas repercusiones. Obviamente, los hegemónicos optaron por la parte chicanera, superficial y, lo que es grave, por estigmatizar y burlarse de las clases populares. La presidenta de la Nación encabezó el primer acto público del año. La mandataria anunció que el Estado va a otorgar un estímulo de 600 pesos mensuales a jóvenes de entre 18 y 24 años que no trabajen o que tengan empleo informal. En este caso se trata de contener, de que el Estado aparezca dando contención a ese sector tan vulnerable de la sociedad. Generar políticas públicas para garantizar la inclusión social, para intervenir en una distribución de la riqueza que cierre la brecha en el núcleo más duro de la desigualdad. Plan Progresar, ¿cuál es su opinión al respecto, diputado? Yo, en general, y como primera definición, digo que en un país tan castigado socialmente no es una mala noticia. Yo, la verdad que prefiero que 1 millón o más de chicos reciban 600 pesos por mes antes que se lo lleve una obra innecesaria para un gobernador amigo del gobierno. Así que, por definición, y siendo yo socialista, no podría estar en contra. ¿Qué impresión te dio escuchar ayer a Cristina? La verdad es que yo no la escuché. Sí. O sea, leí la transcripción, porque la imagen me produce me produce violencia la imagen de Cristina. Es como decir, voy a poner un poquito de bálsamo a una situación inevitable. Creo que el gobierno está haciendo todo mal. Un sistema de seguridad social sin precedentes para los jóvenes en América Latina. La verdad que hay otros planes de cobertura, por ejemplo en México, en Chile, en Brasil y en Uruguay, pero no alcanzan el nivel de cobertura que alcanza este plan. Estamos hablando de un 31% del padrón de jóvenes del país, según el último censo de 2010. Creo que el gobierno está haciendo todo mal. Este es un anuncio que para mí es tan importante como en su momento la asignación universal por hijo. Son cosas históricas. Argentina nunca, ni siquiera en la primera presidencia de Perón tuvo la cobertura social que tiene hoy. A mí me preocupa muchísimo saber que estamos en manos de una persona que acaba de decir las cosas que dijo. Esta señora ha perdido noción de la realidad del país donde vive. Tergiversa, manipula. Esto es regresar a lo peor de la Argentina. Argentina nunca, ni siquiera en la primera presidencia de Perón tuvo la cobertura social que tiene hoy. ¿Sí? Con 6,5 millones de jubilados. Digo, hay muchas, no sé, los muchachos de Malvinas, la asignación universal por hijo, ahora los estudiantes. Es una cobertura social enorme. Es el sector que está más abandonado y además es en un momento de la vida en que se toman decisiones importantes, en que la vida se tuerce o se endereza. La presidenta creo que en este sentido tuvo mucho cuidado en no introducirse demasiado en esta problemática, porque ella en un momento dijo, no vamos a estigmatizar a este sector de la sociedad. Marcelo, ¿no? Sí. ¿Cómo te va, amigo? ¿Tenés una moneda? ¿A dónde tengo que ir a buscar los 600 pesos, loco? Bueno, yo no tengo la instrumentación del plan acá. ¿Su nombre es?
Jonathan, ok. Usted ni estudia ni trabaja. Ni ¿Y eso? Ni estudio, ni trabajo, ni me interesa nada. Aguante Cristina, loco. Sí, claro, obviamente, sin duda. O sea que a mí lo que más me gusta es trabajar. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que me puedo dar todos los gustos. Es un sector vulnerable, es un sector que está muy expuesto, diríamos casi tan expuesto como cuando se sacó la asignación universal por hijo. Filtramos lo más respetuoso dentro de la crítica. Sí. Los otros mensajes son ya hirientes y no vamos a entrar en eso. Aldo Ignacio Cheres dice: a los pibes les das 600 mensuales y se los fuman o escabian. Es poco serio esto. Serán muy pocos los que estudiarán. Filtramos lo más respetuoso dentro de la crítica. Bueno, quiera Dios que no, que estemos equivocados y que 1,5 millones de jóvenes, como nos hace creer Cristina, vayan a estudiar. La misma Presidenta de la República utilizó la palabra contraprestación. No es que se llevan los 600 pesos a la casa y se van a hacer cualquier cosa. Tienen que ir a estudiar o trabajar, ¿no? No es que van a la ventanilla de donde sea, retiran la plata y se van a su casa a dormir o a tomar una cerveza. Tienen que ir a estudiar. Sí, estamos en comunicación telefónica con Estela Maldonado, titular de CETERA. Creemos que es una medida muy buena. Va a permitir, junto con otras medidas económicas que contribuyan a crear empleo, por supuesto, pero que mayor cantidad de estos jóvenes se incorporen a trabajos formales, ¿no? Con mejores salarios. Bueno, mañana espero que cuando nadie critique la cadena nacional, porque después de tanta demanda de presencia y de hablar, creo que ¿Vos querías que hablara? Bueno, habló un rato largo. Reapareció la Presidenta de la Nación haciendo algunos anuncios, pero no habló de los temas que tanto le importan a los argentinos, ¿no? Como por ejemplo los temas económicos, el dólar, la inflación. En el diario Clarín, como si nada hubiese pasado. Más dueña que nunca de sus silencios, Cristina Kirchner volvió ayer a la escena pública con un acto donde lo más notorio fue hacer de cuenta que en este país no pasó absolutamente nada en los últimos 42 días. Es tan importante la medida, tiene tanto volumen político y social que es muy difícil que la presidenta al mismo tiempo diga, uy, che, y hoy subió, ¿cómo se fue el blue? Sí, no. Digo, me parece que es para comentarlo otro día. No, y además... Recuerdo cuando publicaban encuestas donde decía que la gente cambiaba de canal, no quería escucharme hablar, bajaba el rating, bueno, que la gente no quería hablar. Y ahora las encuestas son al revés, la mayoría de la gente quiere que hable. O mentían antes, o mentían ahora, o mienten siempre, que me parece que es así, ¿no? Digo, pero bueno. Chiste de Paz y Rudy en la tapa de Página 12. Cristina volvió a hablar por cadena. ¿Dijo que tiene una enfermedad incurable? No. ¿Dijo que estamos peor que nunca? No. ¿Dijo que va a renunciar? No. ¿Pero por qué no se calla? Chapó para el doctor Castro, que amablemente interrumpió sus vacaciones para embestir contra la presidenta. Ernesto Castro está en Bariloche, pero ha tenido, como siempre, la amabilidad de atendernos para hablar un poco sobre el discurso de Cristina Kirchner. Es la Cristina de siempre. Aquellos que pensaban que podía haber un cambio en la presidenta en cuanto a su evaluación de la realidad, no. Es decir, una presidenta que, al ser la de siempre, el segundo elemento es que no habla de los temas de la realidad. En la República Argentina hay un poquito más de 5 millones de jóvenes que tienen entre 18 y 24 años. 1,5 millones de ellos no tiene trabajo y tampoco estudia, representan el mayor segmento de desocupación en la República Argentina. Por eso, justamente, la implementación de este programa Progresar... Que no habla de los temas de la realidad. La realidad es que este acto surge por la necesidad de que la presidenta tuviera presencia pública. Para hacerlo, en el medio de los problemas, porque ¿qué iba a hacer si no anunciaba esto la presidenta? ¿Qué excusa iba a tener para hablar de lo que hablaba? Porque si no tenía un proyecto para anunciar, tenía que referirse a la realidad. Capítulo aparte para el senador radical Sanz, que luego de haber estigmatizado a las clases más desfavorecidas cuando se anunció la asignación universal por hijo, esta vez elogió la medida. ¿Qué le pareció este regreso a los actos públicos de la jefa de Estado? Lo de ayer del anuncio del plan Progresar me parece bueno. Creo que hay que abordar la problemática de los chicos que ni estudian ni trabajan,
es una realidad acuciante y hay que abordarlo, y comparto con lo que dijo la presidenta de que el Estado no puede permanecer ausente. Todo tiene que ver con todo, dicen y dirán cuando vuelvan los de TBR, y los medios opositores no solo ocultaron el debate de fondo, como hacen con todos los temas, sino que ellos, que son tan fanáticos del Banco Mundial y de Chile, invisibilizaron lo siguiente. En el diario Tiempo Argentino de hoy, de acuerdo a un informe, da cobertura a más del 91% de los jubilados. Elogios del Banco Mundial a la política previsional de la Argentina. El trabajo destaca la incorporación de 2,7 millones de adultos mayores que no tenían ningún tipo de red económica ni social. Desde la sanción de la ley en 2009, el haber trepó 259%. Diario Tiempo Argentino. El salario mínimo local arriba en la región. El salario mínimo de la Argentina es el de mayor poder adquisitivo en comparación con los saberes de ese tipo que se perciben en Brasil, Chile, Colombia y Perú, según un informe elaborado por una publicación chilena, Diario El Mostrador, que comparó el costo de las canastas alimentarias y de productos de higiene de los 5 países. Nobleza obliga, aunque chiquitito y allá arriba lo pusieron. En el diario La Nación de hoy, fuente, diario chileno El Mostrador. A ver, título. Litros de leche. ¿Cuántos compra el salario mínimo? En Argentina, 490 litros con un salario mínimo. En Colombia, 231. En Brasil, 214. Yo pido disculpas si esto suena reiterativo, pero sinceramente, y miren que si hay gente que está acostumbrada a ver la forma en que se manipula la realidad somos nosotros, el grado de violencia que a uno le produce fuera de todo alineamiento. Primero, esta especie de indignación vacua, frívola, de un chico que vende combustible mental o alguna pavada por el estilo. Y esta historia, esta gastada, degradante, discriminatoria de la gente de esa cueva en la que se ha convertido Radio Buitre, realmente, digo, pese a todo, no puedo dejar de manifestarlo con total sinceridad. Perdón, Andrés Asiain, dejo toda la basura en sus manos, perdón. Sí, me quedé con lo del final del informe que La Nación puso arriba el salario litro de leche y dudaba si no lo habrá puesto para que los lectores digan qué barbaridad, qué alto que está el salario mínimo en Argentina, digamos. Si es una me generó esa duda. No tendrías que tomar un poco menos de leche. Después el tema de la realidad centrada en la inflación y el dólar, y la invisibilidad de las problemáticas de, por ejemplo, amplios sectores de la juventud que todavía viven situaciones precarias, digamos, está preso de situaciones en barrios que son violentos, digamos, que la violencia que después cuando sale fuera de esos barrios solamente es noticia, aparecen monstruos que no se saben de dónde salen, pero analizar las causas, las formas, por qué se generan esos climas, digamos, de marginación, de no ir a la escuela, de no trabajar, las generaciones viviendo fuera, digamos, del sistema económico. Todo eso no es la realidad, porque no les interesa, digamos. Entonces, la realidad para ellos no es eso, estos sectores sociales, ellos ya lo excluyen de la realidad, digamos. La realidad está para otro. Digamos, el problema central en la Argentina es los dólares para las vacaciones. Eso es un temón. Puede ocuparte todos los espacios mediáticos durante horas y horas y horas. Ahora, un pibe que no tiene laburo, que la madre está sin trabajo, que cae preso de una banda de la droga, la forma de supervivencia en los barrios donde hay tiros todos los días, un caso de gatillo fácil, que no entra a la ambulancia. Esa realidad cotidiana de un montón de barrios en la Argentina todavía, no es la realidad, no interesa, no es tema. O sea, no es importante. Eso me parece, digamos, bestial. O sea, eso habla de un racismo y una discriminación y un clasismo en la forma de marcar la agenda mediática y qué es importante y no en una sociedad, y en que nos acostumbremos, ¿no? Que nos acostumbremos que es más importante cuánto está el dólar tarjeta que si un pibe hoy come o no, si tiene que salir a afanar o no, si va a la escuela o no, digamos. Entonces, eso me muestra que después de décadas de neoliberalismo, todavía en el sentido común de la Argentina naturalizamos cierta, digamos, segregación social, desigualdad y marginación que aparece en los medios en forma violenta. Cuando hay una medida que apunta a un sector postergado, porque es un sector que yo creo que en estos 10 años, si bien hubo política de creación de empleo, etcétera, no hubo una política tan focalizada como necesita este sector, que yo incluso creo que esta medida tiene que ir acompañada
de más, porque ahí es plata, pero es sobre todo educación y otras cosas, y me parece que es una intervención más integral, incluso yo creo en lo que tiene que ser una política de vivienda, ¿no? O sea, una política integral de cambiar un barrio, de crear vivienda, de dar con organizaciones que le puedan dar una contención que excede lo económico, al menos creo que es una problemática muy compleja, pero obviamente que esto es un aporte muy importante en materia de también, si uno lo pone de una cuestión más económica, avanzar en reducir ese desempleo estructural del 6-7% que no logra bajar, que tiene que ver con, sí, sectores sociales que no tienen una calificación para el mercado de trabajo, digamos. Faltan ingenieros, falta esto, y hay sectores que no pueden conseguir un laburo porque no tienen formación. Entonces, esto intenta levantar un poco estos sectores en una política de avanzar sobre ese núcleo duro, podemos decir, de desempleo, que tiene que ver con secuelas de décadas de marginación y desigualdad en la Argentina, que me parece una iniciativa muy importante, y también en materia de financiamiento y preocupaciones, ¿no?, de los distintos actores políticos, tiene un costo menor que el costo fiscal de la ley que propone Massa de reducción de retenciones, ¿no? O sea, la preocupación de un sector y el otro. Mientras Massa está preocupado por bajarle las retenciones a los sectores agroexportadores que la están levantando en pala en la Argentina, hay una política con un menor costo fiscal apuntando a otro sector social, ¿no? Y esto marca agendas que yo creo que tienen que ver con qué prioridad y qué tipo de país quiere cada uno. Si queremos el país de una minoría que viva el boom de los commodities exportando y una mayoría segregada en Villa Miseria, cuando la única política de intervención del Estado es un arma apuntándole para cuando va y no pidiéndole documentos, o una política de crear en las condiciones internacionales actuales una política de tratar de integrar socialmente a la mayoría de los argentinos con una sociedad que resuelva las desigualdades creadas bestialmente en las décadas pasadas, ¿no? Porque bueno, yo tengo la experiencia en los años 90 de haber vivido en carne propia en pocos años la degradación social de la Argentina, porque yo me acuerdo que había viajado por toda América del Sur y me había asombrado los niveles de desigualdad, ver gente armada cuidando un supermercado, pibes en la calle, no sé cuánto. Volví 3 años y esa era la Argentina. O sea, el nivel de fragmentación que generó el desempleo, que generó la pobreza sistemática en muchas zonas de nuestro país, esto quiebra familias y sobre todo de los sectores populares donde las generaciones son cada 15, 16 años, ¿no? Entonces, enseguida un golpe a una familia trabajadora, en 15, 16 años ya tenés padre e hijo de una familia excluida del sistema social, con problemas de que no tiene educación, con problemas que son la carne de cañón después de los saqueos que organiza la policía o que son la mano de obra de las bandas del narcotráfico. Entonces, intervenir ahí me parece que es un paso esto, que es una medida muy importante y que creo que tendría que ir acompañada de una política sistemática también en el abordaje de esos barrios, ¿no? De los barrios también donde viven la población carente de ciertos derechos. Amén del sentido de reparación histórica que tiene la medida, yo creo que es muy importante recordar lo que se dijo de la asignación universal por hijo y la forma en que esa medida transformó la vida del país, ¿no? Edgardo. Sí, yo comparto totalmente con lo que dice Andrés, que hizo un panorama bastante completo. Me parece que hay una clave en la intervención de Nelson Castro, que dice, bueno, dice que Cristina es siempre la misma y bueno, y él, para no ser menos, es siempre el mismo, ¿no? Con el mismo enfoque. Pero Nelson Castro dice, había que hacer un acto espectacular que produjera un impacto político que permitiera una reaparición, como fijaron los medios, de Cristina Kirchner. Entonces, tenía que anunciar algo, porque no se va a hacer un acto sin anunciar algo. Entonces anunció, no sé qué costo, pero debe andar en 6.000, 7.000 millones de pesos al año que se ponen para este programa. Sí, 6.000, 7.000 millones de pesos para permitir que Cristina Kirchner vuelva a la escena visible de lo público. Ahora, más allá de la estupidez que supone tal intervención, hay un modo de pensar la política en que solamente existe un acto político, existe una acción política si se atiende a ese otro país que decía Andrés. O sea, ¿qué quiere decir los datos de la realidad o qué quiere decir los temas de la realidad? Los temas de la realidad nunca son temas de la realidad. La realidad, como sabemos ya hace bastante, es una construcción. No hay una realidad igual para todos, no hay nadie que pueda decir qué es la realidad, pero en la formación de la descripción de la realidad hay sectores que disponen de un poder de fuego, de formación, de conceptos sobre la realidad y que lo ejerce en este informe es impresionante, porque la intervención de este hombre
Rolo Villar. La intervención de Rolo Villar rompe todos los esquemas. Es un Capusotto descompuesto. Es una especie de imitación. La versión demoníaca descompuesta. No, más que hay que tener respeto por lo demoníaco. Es una descomposición ética que yo creo que además está reñida con unas cuantas disposiciones del INAVI, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Digo, me parece que hay que encontrar formas para que estos energúmenos de la palabra tengan noción de que viven en una sociedad donde tienen que atenerse a ciertas reglas, porque si no ya uno ve esas cosas y dice, bueno, entonces dentro de... Si, por ejemplo, Ari Paluch dice que marginó las cosas que eran hirientes, después de hacer todo tipo de descalificación, entonces yo me imagino qué dirían esas cosas hirientes. Si el tipo se permite decir lo que dijo y después ocultar lo que era más hiriente que eso, la verdad es que me parece que hay que repudiar enérgicamente, con todo el coraje, sean quienes sean, respetando a las personas, pero yo puedo respetar a la persona, pero no respeto para nada esa conducta. No, y esa falta de argumentos, Mariana. Yo quería agregar el racismo, la discriminación, que ya se marcó de la cobertura, el cinismo. Porque me acordé mucho ayer, durante el anuncio de la presidenta, de dos títulos que creo por la utilización que se hacía justamente de estos jóvenes de parte de dos medios, que como sabemos no les importaban absolutamente nada, ni les importan, sino simplemente los utilizaron para ir por su objetivo primordial, que era justamente oponerse al gobierno. Me refiero a dos títulos de septiembre del año pasado, uno de La Nación y el otro de Perfil. En su momento, Perfil había dicho, los 900.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Expertos piden rediseñar planes de ayuda. O sea, se estaba pidiendo esto. Y La Nación había titulado, hay más jóvenes que no estudian ni trabajan que el 2003. Los llamaban excluidos y permítanme leerles el primer párrafo, porque decía, cada vez que la presidenta Cristina Kirchner habla de la década ganada, cientos de miles de jóvenes en todo el país deben preguntarse a qué se refiere. Sucede que, según muestran las propias cifras oficiales, en los últimos 10 años aumentó el número de argentinos de 15 a 24 años que no estudian, no trabajan y están buscando un empleo. O sea, era casi una denuncia de cómo estaba ese sector. Viene un anuncio como el de anoche de la presidenta, con muy poquito tiempo de distancia entre esta preocupación de estos medios y el anuncio finalmente, y lo que hace La Nación es decir que volvió con un plan para jóvenes y eludió la coyuntura, en la misma línea de que se niega la realidad supuestamente importante, y Perfil casi despreciando dice, planes sociales, la carta favorita de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y todo esto en el contexto, tomando un poco lo que decía Edgardo, la semana pasada el Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia, que es el núcleo que creó el artículo 17 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para ver cómo cubrimos los temas relacionados con los niños, niñas y jóvenes, justamente elaboró una cantidad de recomendaciones, entre las cuales lo que decía era explicar específicamente de qué tipo de explotación estamos hablando cuando hablamos de un joven explotado sexualmente o laboralmente, o que no son menores sino jóvenes y chicos. O sea, lo que la semana pasada elaboraron esto, lo dieron a conocer, en la semana pasada se conoció, quiero decir, y en la cobertura de hoy sobre un tema relacionado con esto hacen justamente esto. O sea, es un cinismo absoluto de utilización, más todo lo que ya se dijo de desprecio, burla, que me parece que debería ofendernos absolutamente a todos. ¿Sandrita? Sí, yo creo que esta medida, de alguna manera, así como lo fue la asignación universal por hijo, da en el corazón de una concepción política y también de una concepción del otro, ¿no? De una relación con el otro. Lo que decía Andrés al principio, que nosotros como sociedad hemos naturalizado cuestiones como si hubiese gente subhumana, como si hubiesen sectores de la población que sí, que son naturalmente inferiores, que no... En aquella nota de La Nación que hablaba en contra del igualitarismo se decía, se pretende sacarle algo a los que lo tienen y dárselo a los que no lo tienen como si les perteneciera, ¿no? Como si se merecieran dignidad, porque de lo que se habla es de niveles mínimos de dignidad. Y en estas cosas somos muchos los argentinos que hemos creído toda la vida, antes de que existiera el kirchnerismo. Este tipo de medidas son las que, en las que uno vuelve a sentir que eligió bien
cuando eligió una identidad política. Porque para mí, por lo menos, esa desnaturalización del otro, como del pobre, del olvidado, del marginal, como un sujeto de una calidad inferior a uno que creció en la clase media, siempre me pareció que era lo que había que cambiar, siempre. Fue la médula de lo que había que cambiar. Por eso me parece que este tipo de medidas nos reconcilian además con lo que creemos que es la esencia de la identidad kirchnerista. Mucho más allá de los signos partidarios, ciertamente. Sí. Orlando Barones, mi querido amigo. Estaba pensando que los medios, cuando se habló de los mensajes abominables, injuriantes, generalmente se ha hablado aquí que aparecen a raíz de un comentario en un diario como La Nación o Clarín o en una radio buitre o llena, como quieras llamarle, tiene que ver con la formación que el medio hace de su oyente o de su receptor. Lo captura de tal manera que se dirige a ese oyente, y ese oyente es el que le responde, porque ese es el fin demagógico de los comunicadores cínicos que están ahí, atraer al oyente mediante esa especulación, y por eso escriben en ese lugar de esa manera, de esa forma injuriante. Yo creo que la mayoría de esos medios, de los que estamos hablando, que no hace falta aclarar si son hegemónicos, dominantes o perversos, en realidad trabajan para las clases medias urbanas. El mensaje, ese cínico que vimos en ese cómico atroz, o supuesto cómico atroz, en Nelson Castro, en Ari Paluch, tiene que ver, ese cinismo tiene que ver con el mensaje que le está dando a un determinado grupo social. Si bien las consecuencias las paga el otro grupo social, el que Sandra acaba de explicar, o incluso digamos, el proyecto de la presidenta. Entonces me preguntaba si contra eso hay algún contraataque, aparte de la realidad que puede ser construida según nos convenza, según cada uno la forme. Es muy difícil, es un ataque permanente. Y yo te quería hacer una pregunta, discúlpame, pero quiero sacarme el gusto con alguien que sabe de esto que vamos a hablar. Y generalmente las preguntas pueden provenir de una complejidad intelectual o de algo elemental. En este caso voy a ser elemental como suelo ser siempre. Cuando el trabajador escucha todo esto y vive esto que sucede con el dólar, le entra por un oído, por la radio portátil, un comentario o lo que fuera, él está ajeno obviamente al dólar. Hizo el cálculo de cuánto ganaba en dólares en todo este tiempo, que incluso las estadísticas a las que vos sabés mucho, decían que el argentino tenía en promedio en dólares el mejor salario de Latinoamérica o uno de los mejores salarios de Latinoamérica. ¿Esto qué pasó? ¿Lo desilusiona frente a este encogimiento en la comparación o está mal comparar el salario en pesos con el dólar? Mira, con lo del salario, al laburante lo que le importa es cuánto puede comprar. Claro. El tema es que si no hay medidas compensatorias cuando se devalúa, más tarde le va a llegar a la góndola. Entonces, ahí está la capacidad de hacer política y medidas compensatorias. En su caso, que es una devaluación compensada, en su momento era con retenciones históricas. Esto lo hizo no Perón, sino Krieger-Bacena, digamos, con Onganía, digamos. Era una forma de hacer una devaluación compensada, digo, pero hay un montón de políticas para compensar. ¿Para compensar qué? Que, por ejemplo, devalúas y aumenta el valor en pesos del trigo, aumenta el valor del maíz, esto le pega a los fideos, del pollo, y después mañana te llega a la góndola a vos la devaluación. Y ahí lo sentís, digamos, ahí cuando el trabajador dice, mi salario vale menos. Yo creo que hay que tomar, si la política es acelerar la devaluación, hay que tomar medidas compensatorias en materia de el impacto sobre el precio de los alimentos, digamos. Incluso yo creo que también sobre ciertos insumos estratégicos, digamos. No creo que sea bueno para la economía que le salga más caro, no sé, a YPF importar la maquinaria que necesita para hacer exploración, por darte un ejemplo. Y esas medidas se pueden hacer. Yo creo que en política agropecuaria y de la cadena también de distribución de alimentos hay mucho por hacer, que se ha hecho... se ha intentado, se han muchas medidas, pero creo que hay una posibilidad también de que el Estado intervenga comprando el trigo, el maíz, pagándole un precio al productor y después vendiéndolo a un precio diferencial
al mercado interno. Digo, si no funcionaron los cupos, no funcionó esto, no funcionaron los acuerdos, bueno, tomar una actitud ya de intervención. Tipo de la Junta Nacional. Sí, que las hicieron los conservadores, sí, ¿no? Claro. La hicieron los conservadores en la década del 30 y duraron hasta el menemismo. O sea, la capacidad de cierta regulación. Hay muchas medidas que también el Estado ausente, digamos, por ejemplo, en las medidas de los controles de cambio, la privatización de los puertos y del comercio exportador, que está en manos de 7 multinacionales, nacionales y extranjeras, pero multinacionales al fin. Y también, yo a veces me genera dudas si están reteniendo los granos o es que ya los vendieron en negro. Porque si vos tenés los puertos privados, digamos, fiscalizar la venta de granos en negro, y tal vez no es un problema, por ahí por eso no suscriben los bonos, no liquidan esto, porque ya lo vendieron y en negro. Entonces, ciertas medidas requieren capacidad estatal de gestión, digamos, y de control. Y yo creo que tanto el control de cambios requiere un papel más importante del Estado en el comercio exterior, o sea, hay menos en los rubros vitales. Y por el otro lado me parece que una devaluación, si no queremos que a la vuelta de la esquina haya aumento de precio, de salario y se coma la devaluación y estamos donde estábamos, pero con más inflación, requiere medidas compensatorias como por ejemplo una política de intervención fuerte en el mercado de alimentos para lograr que el aumento de los precios nos llegue mañana a la góndola. Y lo mismo de diferenciar o abaratar el dólar para insumos estratégicos, digamos, si nosotros necesitamos desarrollar infraestructura en unos par de sectores que sabemos que son prioritarios para exportar, sustituir importaciones, bueno, esos sectores también tendrían que tener digamos, un tipo de cambio diferencial o privilegiado, ¿no? Pero bueno, estos son las dificultades también de la política económica. Una cosa muy breve, sí, con esto de le dan la plata a los pibes ahora, digamos, que no estudian, no trabajan y se lo pago yo del sueldo, y ya me imagino el laburante saliéndolo, viéndolo en la esquina y diciendo, no, te voy a matar, devolverme la plata. Es muy relativo, porque la plata de estos pibes, cuando la gasten comprándose un libro, cuando incluso el peor de los casos que dice el señor ese se compre una cerveza, sí, abominablemente, ¿no? Me lo quiero imaginar porque después debe estar a la noche tomándose el whisky, ¿no? Claro. Así se mueve, se tambalea, pero él puede darse ese gusto, que no se lo puede dar es el pibe. Cuando se compre la cerveza, va a vender el kiosquero, y tal vez es el kiosquero el que se queja. Le dan plata a este vago mientras le vende la cerveza y cobra, digamos. Y después pide el camión que le venga el proveedor a bajar la cerveza y tiene laburo el camionero, el que le baja el camión, la empresa que fabrica la cerveza, la envasadora, paga impuestos, recauda el Estado. O sea, la economía no es que... Ahí también se cumple lo de dar para recibir, digamos, podemos decir. O sea, la política de... No hay que hacer política externa, no hay que redistribuir, no sé cuánto. Lo que genera es un mercado interno en decadencia, digamos, menos consumo, que no haya compra, no sé cuánto, y después lo que creían que estaban financiando a los que viven del subsidio terminan dándose cuenta que en realidad ellos eran la punta final del subsidio, digamos, y que cuando se cayó el subsidio se caen ellos de la mano del subsidio. Yo esto lo he visto en lugares, me acuerdo, en los valles calchaquíes, digamos, por ejemplo, cuando vino la asignación universal. Y fue una inyección de dinero en una economía que si no tenía movilización. Y vos veías el comerciante que le estaba vendiendo a la doña que nunca compraba antes, digamos, indignado. Estaban indignados de que pueda comprar esa señora que antes no compraba. ¿Por qué? Y porque después, no sé, el marido no le iba a hacer el asado y no le iba a cuidar a los pibes, tal vez por 2 mangos como antes. O sea, hay una idea también de mantener a raya al pobrerío a fuerza de miseria, digamos, cuando esa es una idea de un país segmentado que va en contra de los intereses de la mayoría de los trabajadores. O sea, acá incluidos, sin mercado interno, sin consumo, hay una minoría, el 20% de la población, que son todo lo que viven de la exportación. Porque ahí son, como venden afuera, que coman o no los argentinos, que consuman o no le importa. El 80% del país necesita un mercado interno pujante, necesita que los pibes también se compren una cerveza. Seguro. Aunque no es a lo que apunta acá, sino que se compren libros, ¿no? Pero incluso en el más prejuicioso de los análisis que podemos escuchar, no va en desmedro de ni el trabajador, no es que van a vivir colgados de los pantalones. Va bien. Al contrario, no se quejen, se ahorran las monedas para la birra, no lo van a manguear más. Y además este grado de reacción recuerda a los peores chistes de la década del 50. Estos peronachos son tan cholulos que con tal de salir en los medios van a dejarle votar a las mujeres. Pero bueno, vamos a ir al segundo informe de esta noche, que tiene que ver con las repercusiones del foro de Davos. Ayer contábamos esto que tanto fascina a algunas personas, ¿no? Tantos macanudos todos juntos. Y son de verdad, son los auténticos multimillonarios. Y una vez más la distinta bala. Vamos al informe, por favor.
Repercusiones del foro de multimillonarios y la distinta vara que resume el cambio de época. Como venimos viendo a lo largo de la semana, se conocieron los resultados de la ONG Oxfam, que dan cuenta de que la desigualdad bajó en Argentina, Brasil y México y aumentó en los países industrializados. Esto fue silenciado adrede por los medios opositores. Lo que sí difundieron muchísimo fue la reunión de Davos, Suiza, donde las personas más ricas del mundo se juntaron para ver cómo pueden seguir manteniendo sus privilegios cueste lo que cueste. La Nata es un fan declarado de estos multimillonarios y así lo expresaba ayer. En un lugar que se llama Davos, empieza la reunión de los 2000 tipos más ricos del mundo, que se reúnen todos los años. Es un lugar donde vos te puedes cruzar con Bill Gates y es cruzar realmente, o sea, pasa por ahí caminando. Es un lugar donde vos te puedes cruzar con Bill Gates y es cruzar realmente, o sea, pasa por ahí caminando, hay otro hablando con tal otro, el otro con tal, con cual. Presidentes que se cruzan de un lugar al otro, rosca infernal. Me impresionaba la manera en que la Nata hablaba de los ricos, ¿no? Que si vas a Davos te los cruzás en persona. Pero de verdad, era como un niño de 6 años hablando de Superman, ¿viste? Y te cruzás con tal y con cual. Hay una fascinación en crudo en ese discurso sin contenido, refiriéndose a los ricos. Y creo que hay mucha gente subyugada por eso. Pero si uno ve la película completa, que está a la vista, es evidente que todas esas medidas que se proponen en Davos perjudican al pueblo, eso es evidente. Jorge, como no pudiste estar con tus ídolos, te regalamos este clipcito para que te imagines lo lindo que hubiera sido. Ahora, hablando en serio, desde el sector que defiende que los más ricos tengan más todavía, salieron a decir lo siguiente. Aunque ser fan del foro de Davos implicaría saber pronunciarlo, ¿no? Mauricio Macri criticó al gobierno por no asistir al foro de Davos. Es el foro, digamos, el foro económico más importante del mundo. Claro. Acá hay 40 jefes de Estado. Toda la dirigencia argentina debería estar acá, luchando por ese lugar en el mundo que tenemos que tener y discutiendo y debatiendo cuáles son las soluciones, porque acá se discute hacia dónde va el mundo y todos tienen la misma preocupación. Cómo lograr que su gente viva mejor, cómo lograr que cada uno de sus ciudadanos, en este caso los argentinos, tengamos un mejor trabajo. Diario La Nación de ayer. Sombrías expectativas sobre los negocios en la Argentina. Davos. Los números de la muestra que elabora todos los años la consultora PricewaterhouseCoopers son elocuentes. Para los empresarios, los crecientes costos laborales y la corrupción son las principales amenazas del negocio para el crecimiento de la empresa. Porque acá se discute cómo lograr que su gente viva mejor, cómo lograr que cada uno de sus ciudadanos, en este caso los argentinos, tengamos un mejor trabajo. Los costos laborales de los que se quejan estos señores son salarios de los trabajadores argentinos que, oh casualidad, son los más altos de la región. Ahora bien, volviendo al programa de la Nata, escuchemos lo que dijo su columnista. Este foro tan importante que tuvo y solía tener a Argentina como caso de éxito, lo presentaban hasta no hace tanto tiempo. Ahora parece que Argentina la borraron del mapa. Nadie habla bien de Argentina. Cuando estos señores nos elogiaban, fue la época en la que Argentina se derrumbó. Ellos hicieron sus negocios con nuestro país, pero la gente se fundió y empobreció. El presidente Fernando de la Rúa estuvo en una gira en Davos, una gira que dicen fue absolutamente exitosa. Durante el fin de semana, el presidente Fernando de la Rúa tuvo una agenda muy agitada en el Foro Económico de Davos. Se saludó con Bill Clinton, que recomendó invertir en el país, mientras el Fondo Monetario Internacional elogió el plan económico, remarcando la importancia de la reforma laboral, avalando la rapidez con que el equipo económico argentino actuó para llegar al acuerdo. Quiero decirles que venimos muy contentos. En el diario La Nación de enero del 2000, por José Claudio Escribano. Promesa de continuidad. Davos, Suiza.
El doctor Fernando de la Rúa prometió proseguir con la política de mercados abiertos y estabilidad monetaria inaugurada hace 10 años por su antecesor Carlos Menem. Peter D. Sutherland, presidente y director general de Goldman Sachs International, introdujo al presidente argentino como un político dispuesto a encarar con coraje las tareas del gobierno y en quien los mercados, por lo que se sabe, están confiando. Director general de Goldman Sachs International, introdujo al presidente argentino como un político dispuesto a encarar con coraje las tareas del gobierno. Y ahora que el país está mejor y defiende el empleo nacional, el foro de Davos y sus voceros salen a decir que somos un desastre. En el diario Clarín, Cristina viaja a La Habana y no a Davos, un megaforo empresarial. Este foro tan importante que tuvo y solía tener a Argentina como caso de éxito, lo presentaban hasta no hace tanto tiempo. Ahora parece que Argentina la borraron del mapa. Nadie habla bien de Argentina. Ayer Clarín quiso embestir contra Néstor, pero el sentido común no neoliberal indicaría que lo piropearon. En el suplemento económico de Clarín de ayer, el faltazo argentino de Davos, una moda peligrosa que inauguró Kirchner. No hay forma de demostrar que faltar a Davos sea malo para la Argentina. Algunos quieren que cuando voy a discutir a nivel internacional vaya de rodillas. Yo voy a ir de pie y con la escarapela del pecho, peleando por nuestra tierra y por la Argentina. Estamos peleando con dignidad. Nunca más en el orden internacional van a ver la Argentina de rodillas. Las quejas contra Argentina son por no tener empleados baratos y desechables. Esta realidad se reflejó en el documental que mostramos ayer. Resumiremos la charla entre Michael Moore y el CEO de Nike para dar paso a lo que contaría Moore tiempo después, que prometemos es desopilante. Nike makes no shoes in America. Nike makes most of their shoes in Indonesia, using teenage girls and paying them less than 40 cents an hour. I couldn't believe the chairman of Nike was granting me a visit. I've got here 2 tickets, one in my name and one in your name, for you and I to go to Indonesia together. All right, and you show me those factories, you explain this to me, right? I'll show you what's going on Sunday. Oh, no, not a chance. Huh? Not a chance. No? No, but... They're transferable. I can change it to another day. No, I'll tell you. Seriously, look at this. Michael Moore, I got it right here in your name here. And Phil Knight. Phil Knight. I've never been to Indonesia. You've never? Oh, you've got to go. No, I can't go between now and the rest of this year. I mean, basically, you've got, an underdeveloped country with a repressive regime, and the way they pull themselves out of this thing is by having, I think trade helps. That's a separate discussion from an American company going into Indonesia and working with a regime that killed 200,000 people. That's almost a form of genocide. I don't know you personally, but I know you have a conscience. Well, I certainly wouldn't approve of any of that sort of thing. But basically, I mean, how many people were killed in the Cultural Revolution? Believing this very strongly, that Americans do not want to make shoes. They don't want to make shoes. There's a lot of people in Flint and all over Michigan that need jobs, but especially in Flint. And I'm one of those people. Please give us a chance. Thank you. Very impressive. When I bought those 2 airplane tickets for Phil Knight and myself to fly to Indonesia, I was prepared for him to say, okay, let's go. Oh, no, not a chance. Huh? And of course, he tells me then on camera, I've never been to Indonesia. I'm like taken aback by this. I can't believe that the guy who's the head of the company has never walked through his own factories. Oh, you've got to go. No, I can't go between now and the rest of this year. When we were done filming, he calls me up a couple weeks later and he goes, I may have a chance to go there with you to the factories. I'm going to the Australian Open to watch some tennis. And, maybe I can get up there, or at least you can go there. Would you like to go to the Australian Open?
Vamos a aprovechar a nuestro invitado Andrés Asiaín para ver cómo funciona esto del Davos y un foro de un club de millonarios. Digo, ¿cómo es esta asistencia de las naciones? ¿Qué importancia tiene? A menos de que no hay ninguna obligatoriedad, obviamente, ¿no? Sí, mira, vinculándolo con el último video, me parece que esto tiene que ver con una forma de interpretar de cómo tiene que ser el mundo, donde los que mandan son los empresarios, digamos que son los que disponen, porque tienen poder real, ¿no? O sea, en una sociedad, yo siempre digo que en una sociedad donde casi todo se compra y se vende, el dinero es poder para tener casi todo. Y cuanto más dinero, más poder, ¿no? Por eso tener dinero es tener poder. Y la organización del mundo en base a las ideas de estos poderosos, que básicamente no tienen mucho, digamos, desvelo en su, digamos, diseño mundial, sino simplemente dicen quiero ganar más plata con una visión de muy corto plazo. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, en Estados Unidos echan a sus trabajadores y contratan gente en Indonesia, que le pagan 2 mangos, laburan 1000 horas, les producen un montón de zapatillas, el tema que después no tienen a quién vendérsela, digamos, porque es lo mismo que hablábamos antes, digamos. Producen cada vez más zapatillas, pagan cada vez menos salario, ¿quién le va a comprar la zapatilla? No me lo veo al señor de Nike poniéndose 1000 pares, digamos. No tienen mercado y ¿qué hacen? Le empiezan a dar crédito a los que no tenían plata porque le bajaron el sueldo, están desocupados, le dan crédito, empiezan a especular y la economía después, cada 2 por 3, cae en una crisis. Digamos, esa es la dinámica del capitalismo en la actual etapa, digamos. Armaron un sistema donde excluyeron, bajaron salarios, segregaron, armaron una división internacional de trabajo, bajándole las condiciones laborales a los trabajadores del primer mundo y poniendo las fábricas en China, India, Indonesia, y después no tienen a quién venderle los productos, digamos, porque no se lo pueden comer todo, digamos. La ambición tiene un límite que es, necesitas demanda. Y ante esa problemática empiezan a dar crédito y especulan. Dan crédito hipotecario, no sé qué, para crear demanda, o sea, lo mismo que te dan la tarjeta y salí a gastar, en vez de aumentarte el sueldo como era antes. Y eso le especulan con países enteros. La convertibilidad fue eso, digamos, nos daban manija, plata para que le compremos productos, hasta que se cortó. Por eso la actual etapa del capitalismo es una etapa de tendencia a la crisis y a la especulación, en base a una distribución muy desigual del ingreso, que el origen es en las políticas liberales, donde el libre comercio, la libre movilidad de dinero generó que el país que pone mayor salario, el país que pone carga impositiva, que cuida el ambiente, y pasa lo que dijo acá Pablo Roca, los salarios están muy altos, voy a invertir afuera, empiezo a comprar dólares, hasta poner las cosas en su lugar, ¿no? Que es el proyecto mundial. Una cuestión con los que acá añoran que la Argentina se integre a ese mundo bajando el salario a, no sé, 1/4 parte de lo que es en dólares para competir con Indonesia y China. No van a venir. O sea, acá no es negocio, ya están instalados ahí, les queda mejor para exportar a Estados Unidos vía el Pacífico. O sea que no es un modelo para la Argentina, porque esto era el modelo de muchos sectores a finales de los años 90 y se ilusionaron con el kirchnerismo en el 2004 porque pensaban que era el modelo del tipo de cambio alto y salario bajo y que nos iba a dar un lugar en el mundo insertándonos en este mundo mundial compitiendo en base a salarios de hambre. No es una estrategia de inserción, porque salario de hambre no solo hay en China e India, donde sí lograron insertarse por condiciones geopolíticas. Toda África tiene salario de hambre, toda América Latina, y no se están desarrollando industrialmente. Acá, hacer una política de salario de hambre no va a generar un desarrollo industrial y nos vamos a exportarle zapatillas. Nike va a venir acá, va a dejar Indonesia, va a venir acá porque tenemos la mayor miseria, tenemos una política de desarrollo, un montón de miseria para ofrecer como mano de obra barata, ¿no? Que es el modelo de desarrollo de estos sectores. Eso no va a traer a Nike, simplemente lo que va a traer es que van a venir acá a sacar los mismos recursos naturales, que es lo único que compite la Argentina, digamos, en ese esquema del liberal. Lo único que van a pagar peores sueldos y va a haber menor derrame de esas pocas actividades. O sea que van a generar una mayor desigualdad y un menor ingreso y ni siquiera van a lograr una inversión. Revertir eso no es fácil. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta cuando un proyecto intenta una Argentina industrial con inclusión social. En esas condiciones internacionales es difícil y la dificultad es la industria textil, digamos, teniendo que competir con salario con esos tipos. Y eso te pone un límite a la construcción nacional de un proyecto con integración social, con entramado productivo. Yo creo que es una de nuestras grandes dificultades, o sea, tratar de romper eso. Es muy difícil, yo creo que la mano, digamos, es una contradicción que hay que trabajarla, digamos, tratando de avanzar lo máximo posible y obviamente, digamos, en una agenda que en el mejor de los planos sería una agenda regional que permita
construir un mercado grande latinoamericano donde sea el nivel de volumen de mercado un atractivo para las empresas para bancarse mayores costos laborales y otra cosa. La estrategia, ese es un proyecto, me parece, de continente en la actual coyuntura. El otro proyecto es dividirnos, ser base exportadora de productos primarios, que es el proyecto de la Alianza del Pacífico, e integrarnos a esa división internacional del mundo que tiene sus representantes. Van a ir a Davos los representantes de las 3 o 4 empresas que queden en pie y el presidente va a ir ahí cada tanto a ver si cae una inversión, ¿no? Como a pedir limosna, digamos, porque van a pedirle limosna. Bueno, son los 2 proyectos de región, digamos, y avanzar en un proyecto de región a contramano del mundo no es fácil. No es fácil y tiene sus contradicciones y es uno de los grandes temas a resolver, me parece, de la Argentina y de América Latina. Recordemos que De la Rúa estaba en Davos durante la flexibilización laboral, nada menos. Muy cortito, Edgardo Mosca. Sí, no, la descripción, el desarrollo que hacía Andrés de esta mutación del capitalismo, que digamos es mediados de los 70, fines de los 70, también explica mucho de la cultura. En el bloque anterior, esta idea cerrada de cuáles son los temas, esta idea cerrada de en qué mundo vivimos, quiénes son los que tienen derecho, quiénes son los que están afuera, todo esto, incluso en el capitalismo, en el capitalismo desarrollado y en algunos fenómenos menos desarrollados como América Latina, en la década del 50, 60 era inconcebible, no se podía hablar así porque había una especie de muro social para quien hablara así. Macri diciendo que toda la dirigencia política tendría que estar en Davos con los más ricos, eso no hubiera sido posible en la década del 60. Y no estoy hablando bien de los gobiernos de la década del 60, que tuvimos de todo, y golpes, sino la época, el hecho que el gran capital ha logrado domesticar culturalmente a la sociedad de una manera extraordinaria y de un daño muy difícil de revertir. Yo coincido con esto último que dice Andrés. Hay que ser consciente cuando hablamos del dólar, cuando hablamos de las dificultades, que estamos desarrollando un proyecto como sociedad que no está alentado por los poderosos del mundo. Los poderosos del mundo nos ven más bien con preocupación y deseando que nos vaya lo menos bien posible. Como su nombre lo indica, Davos, que yo prefiero guardarme la guita. Vamos a ir a un corte en 6, 7, 8 y ya volvemos porque tenemos mucho más. Si sos jubilado o pensionado, Club Argenta te invita al ciclo de cine Un verano de película en Tecnópolis. Te esperamos todos los martes y jueves a partir del 21 de enero para disfrutar de una noche única con las mejores películas del cine nacional y latinoamericano. La entrada es libre y gratuita. No hace falta que tengas la tarjeta Club Argenta. Vení con tu familia a Tecnópolis, Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. No se suspende por lluvia. Consulta la programación en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer.